Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Privilegio nuevamente estar en este lugar y de la misma manera un privilegio poder enseñar a la iglesia en este día también. Ahora vamos a estar estudiando, la verdad, una clase muy linda y espero que algo nos ayude con esta clase de seguir nuestro camino hacia adelante en esta lucha que llevamos también y de entender también que no somos los únicos, sino que también hubieron hombres de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que tuvieron que sufrir, pero lo bueno es que Dios siempre los sacó en victoria. Amén. Y así, hermanos, vamos a estar en el libro de Habacuc. Estamos estudiando lo que es, como dijo el pastor, los profetas menores. Y vamos a estar estudiando en este día el capítulo número 3. Y si tiene su libro, pues váyase a lo que es el estudio número 21. Y si no lo tiene, entonces váyase a Habacuc capítulo 3 y vamos a leer unos versículos ahí. Vamos a leer 4 versículos. ¿Estamos todos listos? Ok, la palabra de Dios se lee bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu y nos dice de esta manera. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán, dice, Selah, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Y así vamos a hacer una pequeña oración, mi hermano, y vamos a lo que vamos a estudiar en este día. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, mi Dios, en este día que si en algo te hemos fallado, seas tú perdonándolos, mi Dios, y seas tú, mi Dios, limpiando todo aquello que nos estorba, que queremos estar a cuentas contigo, mi Dios. Y de la misma manera, mi Dios, te pido que me des sabiduría y entendimiento a través de tu Espíritu Santo en este día, que no sea yo hablando, mi Dios, sino seas tú poniendo palabra en mi boca, y que tu iglesia pueda ser edificada en este día y pueda aprender de tu palabra de la misma manera, mi Dios, y aprender también, mi Dios, que en medio de todo esto tú estás con cada uno de nosotros, mi Dios, te lo pedimos en aquel nombre, mi Dios, que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Y así, hermanos, vamos a ir a lo que les decía, la clase número 21. Y es una clase, como digo, muy importante también para nosotros como nuevos, como hermanos que ya tenemos tiempos en el caminar de Cristo de la misma manera. Y el título de esta clase es Fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Y el versículo de memorizar o el texto aureo, como dice en nuestro libro, dice de esta manera. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 18. Lo vuelvo a leer. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miramos algo solo ahí muy importante y muy lindo que dice en el libro de Habacuc. Y vamos a pasar rapidito, voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda en esta clase, pero también que se nos quede mucho de lo que hablaba acerca en este libro. Amén. Objetivos que vamos a estar viendo, como siempre, son 3. El primero es de saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Amén. Ese es el primer objetivo. El segundo, mostrar seguridad en Dios, aun cuando no hay respuestas. Y la tercera, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Son 3 objetivos muy importantes y el pensamiento central dice de esta manera. La confianza que Dios nos da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. En otras palabras, no debemos de confiar en Dios solamente cuando estamos pasando en una prueba, sino todo el tiempo. Amén. No solamente cuando los esté yendo mal, sino de saber que esa confianza, ni aún en medio de la tormenta, debe de estar como cuando no tenemos nada en nuestra vida. Amén. Y la enseñanza de la misma manera dice, no son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas, que es nuestro Dios. Amén. No son las circunstancias que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas, que es nuestro Dios. Amén. Y históricamente, como siempre, creo que siempre ponemos esta cronología de los profetas, y quiero que entienda que estamos en el libro de Habacuc, ¿verdad? Históricamente estamos en esa flechita morada que usted mira arriba, y aquí está algo que por suceder
lo que ya sucedió acá, que el hermano estaba hablando cuando el Nahum va y predica en contra de Nínive. Pero antes de eso hubo la caída de Israel por los asirios. Ahora se acercaba otro ejército que venía en contra de Judá, que era el reino del sur, y era Babilonia. Antes de que suceda esto, antes de que venga la caída de Judá por medio del rey Nabucodonosor, que creo que todos le hemos escuchado, antes de eso es cuando el libro de Habacuc o el profeta Habacuc profetiza, amén. Antes de la caída de Judá, podemos ver que fue contemporáneo también, y ahorita lo vamos a leer, de Jeremías y también de Sofonías. En otras maneras, estuvieron cercas estos tres profetas, amén. Lo siguiente que le quiero mostrar para que entienda es el reino de Israel. Yo creo que esto lo enseñé en mi primera clase y quiero que se nos quede en la mente para que comprendamos. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. Tenemos que comprender esas cosas para que donde miremos en la palabra de Dios, donde está hablando bien al reino de Israel o está hablando al reino de Judá, amén. Les voy a hacer una preguntita bien rápida. ¿Quiénes de nosotros sabemos quiénes son los caldeos? Ok. Se les voy a hacer algo. ¿De dónde Abraham salió? Dice de los caldeos. Si usted se acuerda de dónde salió Abraham, va a dar quiénes eran los caldeos. Los caldeos, mi hermano, muchas veces leemos en la Biblia que dice Abraham salió de la tierra de los caldeos. De donde Dios prácticamente sacó a Abraham fue de Babilonia. Los caldeos eran los de Babilonia. Y los puede ver en el mapa que lo puse. Perdón que le voy a dar mi espalda. Si se fija aquí, Abraham salió de Ur, que es Caldea. Y si usted se fija aquí arriba dice Babilonia. Y estos eran los caldeos, eran prácticamente el rey Nabucodonosor, los babilonios que vinieron a atacar a Judá. Ahora donde la palabra de Dios dice, como lo dice, ahorita lo vamos a ver en el libro de Habacuc, dice que los caldeos iban a atacar a lo que era Judá. Cuando usted lea a los caldeos, sepa que son los babilonios. Amén. Y algo más que le quería decir, también pasando un poquito atrás, miramos en Siria, que está en Nínive, donde predicó Jonás y donde predicó también Nahum, y en Jerusalén, para que entienda la tierra de Babilonia como la tierra prometida. En el amarillo donde dice el templo es donde estaba en Jerusalén. Para que más o menos entendamos cómo estaba ubicado antes de donde Dios saca a Abraham y a dónde lo lleva, a la tierra prometida. Amén. Una de las cosas que le quiero enseñar en los tiempos de Habacuc, la verdad el pueblo estaba, supuestamente ellos pensaban que estaban bien protegidos en la manera humana de ellos. En la manera humana de ellos pensaban que con las murallas que tenían, con el ejército que tenían, con los reyes que ni aún tenían, como los reyes de Judá, como los reyes de Israel, no les iba a pasar nada. Ni un Jeremías les predica en contra diciendo, ¿saben qué? Los babilonios los van a llevar cautivos. Ellos dijeron, tú hablas puras mentiras. Y esto, hermano, no es en realidad lo que era en los tiempos de antes. Este es un modelo que tienen en el Museo de Jerusalén. Y estos son los muros que levantó el rey David, el rey Salomón, alrededor de Jerusalén. Y era la verdad una ciudad hermosa. No crea que era una ciudad nomás así común, no, era una ciudad hermosa, muy protegida. Pero una de las cosas que tenemos que aprender acá es que no importa qué tan protegidos nos sintamos, si no estamos bien delante de Dios, no hay muralla, no hay nada humanamente que pueda detener el castigo de Dios. Y el pueblo de Israel estaba muy confiado. Y es por eso que se portaban mal. Lo vimos con la hermana Beatriz, con el hermano Villa. Idolatría, injusticia, los sacerdotes se habían corrompido. Todo Israel se había corrompido. Ni aún Judá no se había corrompido, pero en esto vemos que ni aún Judá se corrompe. Y ya no era el mismo pueblo que se quería mantener santo, y por eso fue que hubo la división, porque Israel se estaba comportando mal y los de Judá dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos estar con ustedes, nosotros nos separamos de ustedes. Pero ni aún ellos caen, y el que le predica a Habacuc es al reino de Judá. Amén. Me voy a pasar a lo siguiente, rapidito la introducción. El profeta Habacuc, contemporáneo de Jeremías, fue escrito entre los años 605 a 589 a.C., en el significado de su nombre hebreo, que el significado del nombre hebreo de Habacuc es abrazar. Otros dicen que en sí no significa eso, sino que significa el que peleó con Dios.
el que se puso en contra de Dios. Pero en muchas de los estudios que yo estuve mirando, todos van a dar que el significado de su nombre es abrazar o el que se abraza de Dios, el que se agarra de Dios. Amén. So, ahora sí me voy a ir, como les digo, muy rápido a lo que es el punto número 1. Y antes de irme allí, sí, me voy a ir al punto número 1 de una vez y vamos a leer lo que es el versículo 1 y el 2, donde dice 2a, mi hermano, es el principio del versículo número 2. Amén. So, el punto número 1 dice, una oración conmovedora, y el inciso A dice, pidiendo avivamiento para la obra. Amén. So, vamos a leer lo que es el versículo 1 de Habacuc y la primera parte del versículo 2. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y les voy a leer un poco de aquí. Dice, Habacuc ministró en los tiempos de gran adversidad. Esto no fue personal ni familiar, sino nacional. Su amado país, Judá, había sido invadido por las fuerzas caldeas y se aproximaba también la deportación de las tribus de Benjamín, de Judá y a una lejana tierra, a Babilonia. En los primeros 4 versículos del libro de Habacuc podemos ver algo que creo que a todos nos sucede y a todos nos pasa, que cuando miramos el problema o cuando miramos que las cosas no van como nosotros queremos, comenzamos a renegar, a quejarnos. Y el profeta de la misma manera lo hace. Mire lo que dice el profeta Habacuc en su primer capítulo, versículo 1 al 4, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y el versículo 4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. So, el profeta Habacuc, puedo decir yo que se parece un poco al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías le conoció como el profeta llorón. Se quejaba, donde miraba la injusticia. Miraba que los inconversos tenían mejores casas, más riquezas que los hijos de Dios. Y el profeta Habacuc lo que está reclamando es diciendo, ¿por qué yo siendo justo tengo que ver tanta maldad? ¿Por qué Dios no actúas? ¿Por qué no traes juicio como lo hiciste con Nínive? Como lo hiciste ni aún con Israel o llevaron cautivos los asirios. ¿Por qué no traes tú juicio? Y muchas de las veces nosotros, yo pienso que pensamos de la misma manera. Cuando estamos se burlan de nosotros, en el trabajo los patrones los tratan como esclavos y comenzamos a quejarnos y decir, Dios, ¿qué no soy tu hijo? ¿Qué no te sirvo? ¿Qué no te busco? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Y una de las cosas que tenemos que aprender, mi hermano, es que el quejarse con Dios nunca ha sido bueno. Porque cuando nos quejamos con Dios le estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que tú no tienes control de mi vida y ni de este mundo. Cuando Dios tiene todo el control, mi hermano. Todo el control del mundo como de su vida. Pero nosotros nos adelantamos y pensamos que nuestro Dios no tiene control de nada y comenzamos a quejarnos como Habacuc. Y de por sí el libro de Habacuc, prácticamente casi todo su libro es una queja. Diciéndole, Señor, ¿por qué tengo que ver tanta violencia? ¿Por qué los justos sufren y los impíos los tratan como ellos quieren? Y el otro dice, y por esa razón sale torcida la justicia. Y la otra dice, por lo cual la ley es debilitada. Y Cristo mismo lo dijo. Y sabe que viendo el libro de Habacuc podemos ver que está casi en los tiempos de nosotros. Los tiempos que estamos viviendo nosotros es tiempos de gobiernos corrompidos. La maldad va de aumento en aumento. Los cristianos van menos y menos. Todos están yendo de la iglesia, torciéndose y dejando la justicia a un lado. Casi es lo mismo que estamos mirando. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué Dios deja que esto esté sucediendo? Como lo decía Habacuc. Y déjeme decirle que Cristo lo dijo muy claro. Por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. En ninguna manera, como lo dice el libro, mi hermano, el mundo ahorita es como un barco y se va hundiendo cada vez más y más. ¿Sabe lo que nosotros debemos de preocuparnos? Es por la gente que ha quedado arriba en el agua y necesita ser salva. Pero el barco en sí no lo vamos a poder detener. Es algo, como dice aquí la palabra,
Imposible. Imposible, mi hermano. No esperemos, y muchos de nosotros, yo hablaba con hermanos, nunca esperemos que del mundo vamos a recibir algo bueno. Jamás. Jamás se confíe de que sus patrones en el trabajo, sus compañeros de trabajo, le van a hacer la vida, como dicen, de flores. No. Tiene que saber que este mundo, mi hermano, va de peor en peor, pero nosotros debemos de ser el ejemplo y en vez de quejarnos, de glorificar a Dios y darle gracia y mostrarle al mundo que somos felices a pesar de la adversidad. Amén. Como dice la clase en este día, tener fe en medio de la adversidad. Amén. Los intérpretes de la Biblia o los que estudian la Biblia dicen que todo lo que estaba pasando en Israel ni aún no era el reino de Judá, no era ni aún por causa de ellos mismos, sino que eran por los caldeos, eran por los asirios que los estaban atacando también. Y en realidad no, mi hermano. La razón por que ellos estaban puedo decir yo, quejándose o todo les estaba yendo mal es porque se habían apartado de Dios. Y el Señor fue bien claro con ellos. Si ustedes me buscan, yo los voy a bendecir. Les voy a dar todo. Si ustedes se apartan de mí, yo les voy a quitar todo. Y el Señor fue claro y Él tenía que cumplir porque es un Dios justo. Y no puede mentir y decir, no, pues pórtense mal y como quiera los voy a dejar que hagan lo que ustedes quieran. No. Él dijo, ustedes se portan bien conmigo, yo me porto bien con ustedes. Si ustedes se apartan de mí, mi protección se aparta de ustedes también. Amén. Y lo siguiente, déjenme leerle rapidito a mi mente aquí, los versículos del 1 al 6, que ya no los vamos a leer, en el capítulo 1, describe la fuerza del ejército, de cómo iba a arrastrar con ellos, de la misma, usted lo puede leer, mi hermano, los iba a atrapar como peces en redes. Y uno de los problemas que el Habacuc, otra queja que él tiene, es que le dice, ¿cómo, Señor, tú siendo un Dios justo y un Dios soberano, vas a dejar que impíos maltraten a tu pueblo y lo lleven cautivo? ¿Cómo es posible que tú siendo un Dios bueno, vas a dejar que a pesar de que nosotros estamos mal, y él lo reconocía, a pesar que estamos mal, pero estamos mucho mejor que ellos? Y nosotros de la misma manera a veces pensamos así. Yo peco, pero no estoy como quiera, como el borracho allá afuera. No estoy como el que roba allá afuera. Yo nomás critico al hermano a veces, de vez en cuando. Hablo mal del hermano, de vez en cuando nomás. Pero no estoy mal, yo estoy bien. Lamentablemente muchos los justificamos, hermano. Y el único que nos puede justificar no somos nosotros, es Dios. Y Habacuc de la misma manera estaba mirando así, dice, Señor, ¿cómo es posible que tú siendo un Dios justo, un Dios bueno, vas a permitir que los malvados caldeos los atrapen a nosotros y nos lleven cautivos? ¿Cómo es posible? Y el Señor le da una respuesta muy bonita que ni aún Pedro, él lo sabía muy bien. Y déjeme irme rápidamente allá a lo que es Pedro y le voy a mostrar lo que Pedro dice acerca de esto. Y muchos no entendemos a veces, pero mire lo que Pedro entendió en el capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? Muchas de las veces nosotros nos confundimos y pensamos que Dios va a venir y juzgar. Tiene que juzgar primero al mundo y luego a nosotros. No, primero Dios trata con nosotros, porque somos sus hijos. O dígame usted, cuando su hijo se porta mal, ¿usted va a buscar al amiguito con el que se peleó o usted trata con su hijo en su casa y habla con él? Y a él lo castiga primero. ¿O va a castigar al otro que no es su hijo? No, usted se va con su hijo. Dios hace de la misma manera. Comienza con su casa y como dijo Pedro, se imaginan, él lo dice, si con dificultad se salva el justo, ¿a dónde va a quedar el impío y el pecador? Y el impío, hermano, por si no sabe, es aquel que ya conoce de Dios y se aparta, y el pecador es el que nunca lo ha conocido. Pero el justo con dificultad se va a salvar. Solamente aquí puedo ver yo, mi hermano, que el caminar del cristiano no es fácil y la Biblia nunca lo dijo que iba a ser fácil. Nunca los pongamos a renegar en contra de Dios y decir, Señor, pero si yo soy justo, ¿cómo es posible que estoy pasando esto? El Señor dice, hey, yo te he advertido.
El Señor Jesucristo nos dijo, imposible que no vengan a nosotros tropiezos, o no vengan tentación, o venga gente que nos quiera hacer caer. Amén. Imposible es. El profeta de la misma manera esperaba respuesta del Señor, y el Señor le responde y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Así como yo los voy a juzgar a ustedes, yo también voy a juzgar a Babilonia. Si usted conoce la historia en el libro de Daniel, Babilonia también es destruido y es juzgado. Los medos y los persas los destruyen y Dios los usa a ellos y a Daniel de la misma manera para que les profetice que alguien más iba a venir también a juzgarlos a ellos. Nunca Dios se queda, como dicen, no nomás trato con ellos que están mal y los demás los dejo a un lado, en ninguna manera. Dios siempre trata con sus hijos primero, pero luego también trata con aquellos que no lo conocen. Amén. Y me voy a pasar al siguiente inciso, hermanos, a lo que es el inciso B. Y déjeme ir rápidamente a lo que es el inciso B. Y algo muy lindo también que el profeta Habacuc nos dice, y el Señor lo dice, y Pablo también lo dijo en sus cartas, y es algo que tenemos que comprender, que nosotros no nos vamos a salvar porque el mundo se convierta y se haga o venga a ser obediente a Dios, en ninguna manera. ¿Sabe por qué nosotros vamos a ser salvos? Y el mismo libro de Habacuc lo dice, versículo 4 del capítulo 2 lo dice. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No por la gente, no por mí, no por los demás, sino por su fe. Es la única que le va a valer. Y a pesar de esto, hasta entonces, se fija, en el capítulo 1 se queja Habacuc, en el capítulo 2 comprende un poco a Habacuc y dice, no importa que cómo esté el pueblo perdido, yo me voy a mantener justo y yo voy a vivir por mi fe en Dios. A pesar de que todos estén torcidos, yo me voy a mantener en fe, creyendo que tengo un Dios de poder y un Dios que me va a ayudar en medio de todo esto que va a venir a este pueblo. Amén. Y el siguiente inciso, el inciso B dice, pidiendo misericordia en medio de la ira. Y dice el versículo 2, la segunda parte del versículo 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. El profeta Habacuc aquí no le está diciendo, Señor, sálvame de la ira que viene, sácame, llévame lejos. No, le dice, Señor, entiendo que eres un Dios justo, entiendo que estamos mal, entiendo que merecemos el castigo que nos viene, pero ¿sabes qué, Señor? Acuérdate de tu misericordia en tu ira. Y sabe que Dios se acordó de su misericordia, mi hermano, porque los profetas Jeremías y Isaías les promete que después de ese cautiverio, Dios iba a tener misericordia de ellos y los iba a volver a regresar a sus tierras. Y si usted lee la historia, usted se da cuenta muy bien. Y la hermana sabe que no me le voy a adelantar a la hermana o a los hermanos, porque ellos van a tocar esos puntos. Pero Dios nunca se queda nomás, como le decía, destruye todo y deja así. No, siempre Dios, a pesar de su ira, se acuerda que es un Dios de misericordia. Amén. Y a pesar de que nosotros, ni aún hasta este día, yo lo puedo decir de parte mía, que yo no estoy aquí en pie porque yo he sido bueno, o porque yo sé de la Biblia, o porque vengo a la iglesia. No, el único que me tiene en este lugar es la misericordia de Dios, la única. Amén. Y por eso es que no hemos sido consumidos, como dice el libro de Lamentaciones. Y una de las cosas, el versículo 2 en el principio, si usted dice que escuchó la voz de Dios y tuvo temor, una de las cosas que la iglesia también debe de aprender, mi hermano, es a comprender que cuando Dios está hablando, no es que vamos a tener un temor de tenerle miedo, sino un temor reverente, de que si Dios nos está llamando la atención, debemos de obedecerle. Y debemos de ponerle mucha atención. El pueblo de Israel, en todos los profetas que hemos estudiado, no lo hizo. ¿Sabe quién mejor lo hizo? Nínive al principio. Mejor Nínive escuchó. Y dijo, ok, vamos a ayunar. Tal vez así Dios, tal vez, no dijeron para que Dios tenga, no, dijo, tal vez Dios tiene misericordia de nosotros. Pero el pueblo de Israel se hacía creer que no, pues estamos muy preparados, estamos listos, estamos amurallados, tenemos el arca del pacto con nosotros, tenemos el templo de Jehová aquí con nosotros, pero en ninguna manera eso no detuvo a que los caldeos entraran y ni aún destruyeran el templo y los llevaran cautivos a ellos. Amén. Así es que debemos de comprender que cuando el Señor nos está hablando,
debemos de tener un temor de reverencia a nuestro Dios y decir, Señor, habla mi vida, porque quiero arreglarla. Quiero que tú la arregles, más bien dicho. Porque yo te quiero ser obediente, quiero que tú me bendigas en vez de que venga un castigo hacia mi vida. Amén. Y voy a ir avanzando, hermanos. Como le digo, aquí nomás estamos viendo que el Habacuc le está pidiendo que tenga misericordia en medio de estos tiempos difíciles que van a venir. Y que de la misma manera se acuerde de él de la misma manera y de aquellos que hacen su voluntad. Amén. Y voy a pasarme a lo que es el punto número 2. El punto número 2 dice situación amenazante. Y el inciso A dice con las tropas invadoras. Y aquí, si usted se fija, lo estamos brincando del versículo 2 hasta el versículo 16 del capítulo 3 de Habacuc. Y dice de esta manera: oí, me conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo y el que lo invocara con sus tropas. El versículo 16, se lo voy a explicar rapidito porque en sí no tiene tanto que explicar, creo que es muy comprendible solo leyéndolo. El profeta aquí entiende y dice, Señor, con lo que tú me estás diciendo, que una tropa va a venir, que los caldeos van a venir y van a destruir esta tierra y nos van a llevar cautivos. La verdad que me tiemblan hasta mis labios y tengo temor, pero nunca se queda ahí, sino que el profeta de la misma manera, como le digo, siempre tenía esa fe y esa confianza de que a pesar que sabía que venía esa ira, sabía también que servía a un Dios de misericordia y de que de alguna manera algo iba a hacer Dios en favor de él o en favor de aquellos que todavía permanecían creyendo en su voluntad. Amén. Lo que había escuchado el profeta era de espantar. Dios no había disimulado en la seriedad de lo que acontecería. Cuando los profetas del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento predicaban o hablaban hacia el pueblo sobre las cosas que iban a venir, siempre usaban dos palabras: bienaventuranzas o bienaventurados, o si no, siempre usaban lo que era el ay. Ay de vosotros, dice el Señor, de Corazín, y ay de vosotros de Besaida, en lo que es Mateo capítulo 12. Los profetas de la misma manera decían, ay de nosotros. Y el pueblo no comprendía las dos maneras diferentes que el Señor le hablaba al pueblo de Israel, cuando le decía bienaventurados y cuando le decía ay de ustedes. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Y mire lo que está hablando el apóstol Pablo a los romanos. Y creo que vas a tener que prender ya ese proyector. Ok. Mire lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 2 del versículo 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscando gloria y honra y inmortalidad. Y el 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice, el judío primeramente y también al griego. Y Pablo comprendió también que el Señor, como habló en el Antiguo Testamento, como habló en el Nuevo Testamento, cuando hablaba de bienaventuranzas, era de vida eterna, era de todo, puedo decir, bueno. Pero donde hablaba de ira y de contienda, o que él estaba enojado, hablaba de castigo. Y el pueblo de Israel, como les digo, no lo entendía. Y nosotros creo que muchas veces no lo entendemos, mi hermano. El Evangelio se viene predicando ya por más de 2000 años que Cristo viene. Muchos lo tienen por tardanza. Lo triste es que ni aún nosotros como iglesia muchas veces lo tenemos por tardanza. El pueblo de Israel, hasta el Señor les dijo, ustedes cuando yo les diga lo que voy a hacer con ustedes se van a espantar. ¿Y usted cree que el profeta Jeremías no se lo dijo? ¿El profeta Isaías no se lo dijo? Todos ellos le predicaron al pueblo de Israel que los caldeos iban a venir.
¿Y sabe qué decían ellos? No, no creemos eso. Nosotros estamos fuertes. Tenemos un ejército que vamos a poder combatir con ellos. Y muchos de nosotros estamos de la misma manera y decimos, no, Cristo no viene todavía. Cristo va a tardar, Cristo va a esperar que yo disfrute la vida primero y luego que me arrepiente, y luego que me arregle y luego Cristo va a venir. Cristo no anda esperando que usted disfrute la vida. Lo que Cristo anda esperando es que usted se arrepiente y se ponga bien con Él. Así como el profeta Habacuc les dijo a ellos, bueno, Dios le estaba diciendo prácticamente a él primero, que venía ira y que venía un castigo, y los demás dijeron, no creo que pase. Como unos 20 años después, el Señor dice, lo que yo digo se cumple. Así es que mi hermano, allá afuera el mundo de la misma manera, nosotros los tiene por locos. Y dice, no, Cristo no viene. Le dijeron a Noé de la misma manera, es imposible que venga un diluvio. El pueblo de Israel dijeron, imposible que los caldeos vengan y los lleven presos. Sucedió. No solo en la Biblia está, sino que si usted lee historia de Babilonia, usted lee historia del rey Nabucodonosor, usted se va a dar cuenta que sí sucedió. Que no fue un mito, que no fue algo que nomás el Señor dijo y no se cumplió. Todo se cumplió al pie de la letra, y de la misma manera como se cumplió este castigo para el pueblo de Judá, de la misma manera viene una ira de Dios también. Pero lo único lindo de aquí es que todavía hay tiempo, y Dios sigue dando tiempo de que volvamos a Él y le busquemos para que podamos ser salvos. Amén. Es la única diferencia ahora. Ahora no, Dios no va a venir solo con su ira, sino que primero está abriendo un espacio para que nosotros podamos reconocer que lo necesitamos a Él y que sin Él no somos nada. Amén. Y lo más importante de esto también es recordar que las circunstancias no son las que determinan la paz del creyente, como decía la enseñanza, sino el que está por encima de ellas. A pesar de todo esto, mi hermano, nuestra paz tiene que ser que el Señor, si nosotros hacemos el bien, no trae juicio contra nosotros, sino que trae vida eterna, y lo que trae es un cielo nuevo y tierra nueva. Y eso debe de darnos gozo y alegría a nosotros. Que a pesar de que todo esto que miramos, porque este mundo es bonito, yo no le voy a decir que no. Si usted dice, René, este mundo está feo, yo creo que mentiríamos. Este mundo está bonito, hay casas muy lindas, hay lugares espectaculares, pero nada se compara a lo que Dios tiene para nosotros preparado. No se compara absolutamente nada. Amén. Ahora sí me voy a pasar a lo que es el inciso B del mismo punto número 2. Y el inciso B dice, trayendo desolación. Y esto es el versículo 17. Quiero que me lo pongas, Miguelito. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Y no más hasta ahí, Miguelito, en el versículo 17. El profeta se daba cuenta y entendía muy bien que cuando este ejército viniera, iba a arrasar con todo, y no iba a haber nada. Y mi pregunta es, mi hermano, ¿qué hiciéramos nosotros si perdiéramos todo ahorita? Si perdiéramos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro carro el motor se quema de un solo. ¿Qué hiciéramos? ¿Los quejaríamos contra Dios? Y dijéramos, ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué sigo buscando a Dios y entre más lo busco, como decía el pastor el domingo, más mal y más peor me va? ¿O sigo confiando como Job? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Pero eso, mi hermano, es bien difícil de decirlo. Es bonito leerlo. Hermoso leer el libro de Job. Y uno hasta se siente bien y dice, wow, qué hombre, cómo hablar. Pero mi pregunta es, ¿nosotros habláramos de la misma manera? Yo me hago esa pregunta, mi hermano. Yo digo, ¿yo verdaderamente dijera las mismas palabras de Job? O cuando viene la mujer y le dice, ¿sabes qué, Job? Ya maldice a Dios, ya mira cómo te tiene. Mira, ya perdimos nuestros hijos, nuestras ganancias, perdimos todo, maldícelo. Y Job dice, ¿a poco nomás vamos a esperar lo bueno de Dios y no lo malo? ¿O nomás vamos a estar aquí pensando que todo es color de rosa? No, sino que van a venir consecuencias, mi hermano. Y van a venir muchas veces, no consecuencias, creo que lo dije mal, van a venir adversidades a nuestra vida. Y la única que vamos a tener nosotros es de confiar en Dios y seguir creyendo. Habacuc comprende y entiende que viniendo de este pueblo,
los caldeos atacar a Judá, sí va a quedar todo, como dice, barrido, como un desierto prácticamente. Pero lo siguiente, el versículo 18, ahora sí, Miguelito. Pero lo lindo es lo que dice el versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, está diciendo Habacuc, a pesar de todo que se ha quitado, a pesar de que venga un ejército y nos ataque, con todo eso yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él sabía muy bien que la salvación no dependía de los caldeos, no dependía ni aún de él mismo, sino que dependía de Dios. Y una de las cosas que tenemos que comprender, mi hermano, y creo que mucha gente, como lo dice el libro, no entiende, es que en nuestra vida van a venir adversidades, querramos o no. Y lo único que nos va a mantener a nosotros es nuestra confianza en Dios. Si nosotros no tenemos nada de confianza en Dios, mi hermano, déjeme decirle que vamos a tambalear. Porque el enemigo lo que aprovecha, ¿sabes cuándo aprovecha el enemigo? Y lo digo por mi vida personal. El enemigo aprovecha cuando nosotros estamos heridos. Cuando somos soldados heridos, el enemigo lo sabe. Él sabe cuando un soldado de Cristo está herido. Y lo que él aprovecha es una sola cosa nada más. ¿Sabe qué es? Poner duda en usted. Es lo único que se preocupa. Lo primero que le dice es, ¿dónde está tu Dios? Lo primerito, ¿dónde está tu Dios? Si eres hijo de Dios, como se lo dijo a Cristo, ¿por qué te esté yendo mal? Y sabe que muchas veces yo creo que al enemigo le damos mucho crédito. ¿Sabe qué? A veces no es Satanás mismo que se nos presenta en nuestra vida, nomás es un adversario, un trabajador de él, porque Satanás no es omnipotente, omnipresente, ni omnisciente. Él no puede estar en todos lugares. Y a veces le damos mucho crédito. Todos decimos, ay, Satanás me está tentando, mi hermano. No, es un trabajador de él. Satanás no es omnisciente, no puede estar en todos los lugares. ¿Sí me está entendiendo? Le damos mucho crédito a él muchas veces. El Señor es el único que puede estar en todo lugar. Cuando el Señor viene, y aún en el libro de Job le dice, oye, ¿dónde has andado? Y él que le dice, he andado por todo, estoy en todos los lugares, en todo momento. No, le dice, he andado por todo alrededor de la tierra. Quiere decir que él no es como Dios. Y muchas de las veces, mi hermano, el enemigo, Satanás, no voy a decir que no vamos a ser tentados por él, sí, pero muchas de las veces los trabajadores de Satanás, lo que primero que van es a su mente. Nuestra batalla más fuerte es nuestra mente. Si él puede convencer su mente, lo convenció todo. Y yo me preguntaba siempre y decía yo, ¿por qué los cristianos, siempre que pasamos por un momento difícil, es por qué nos apartamos de Dios? Hasta que yo lo viví, me di cuenta, dije, ya sé por qué. Satanás aprovecha muy bien ese tiempo. Porque ¿sabe qué es lo que está haciendo Dios? El Señor es nuestro maestro, amén. El maestro, como lo dije muchas veces anteriores, cuando el alumno está pasando por un examen, ¿qué hace el maestro? Guarda silencio. Se queda en silencio porque quiere mirar si ese alumno verdaderamente ha aprendido. Si verdaderamente es lo que dice, si dice, oh Señor, tú eres todo para mí. Tú eres todo y en que me faltare, como leemos este versículo muy lindo de Habacuc, que en que no hayan vacas en el corral, no hayan ovejas, no los árboles no den fruto, con todo, Señor, yo me voy a gozar en ti. Y el Señor dice, voy a ver si es verdad. Te voy a quitar nomás las vacas. Y comenzamos a chillar como Habacuc. Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Y el Señor dice, ¿no que me amabas? ¿No que yo era todo para ti? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Yo me preguntaba, ¿y sabe qué? Todo ese tiempo, mi hermano, yo puedo decir unos 6 meses, la verdad yo no escuché a Dios para nada, absolutamente nada. Venía al servicio, ninguna palabra me llenaba. Nada, ninguna. Y no voy a decir que eran predicaciones, de seguro el hermano no se preparó. No, yo sabía muy bien que los hermanos, todos los que enseñaron, predicaron, se prepararon, buscaron presencia de Dios. Pero el Señor me estaba pasando por el examen. Y dice, Junior, yo quiero ver si es verdad que has aprendido todo lo que has enseñado todos estos años. Si de quién depende tu vida, de quién dependes tú, ¿del problema o de mí? ¿Quién es el que te va a levantar, el ser humano o yo? Y ahí es donde nos damos cuenta muy bien, como lo dijo Habacuc, con todo lo que venga, con todo lo que pase, con todo lo que pierda, con todo lo que no tenga, yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en Él porque Él es mi salvación. Y lo mismo puedo decir yo en este día, mi hermano. Y sabe que las pruebas lo único que nos hacen es más fuertes. Cuando viene un vientecito usted dice, peor ese pasado, peor ese pasado.
y el Señor le muestra que Él es su fortaleza. Amén. Y que Él va a ser el que lo va a ayudar. Como digo acá, y muchos pensamos que con tener fe el problema se va, las enfermedades se van, todos los que están a nuestro alrededor se van a portar bien, como decimos nosotros, bien chido con nosotros, bien chévere. No, en ninguna manera. Ahí es donde nuestra fe es probada. Y le voy a decir algo, el libro de Santiago a mí me dice, como le digo, nunca, hermano, espere nada bueno del ser humano. Lo único que yo sé es que mi socorro viene de Jehová. Es lo único que yo sé, Salmo 121. Lo segundo que yo sé es Santiago, capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva no viene del hombre, sino del que está en el cielo. Si yo puedo comprender eso, yo puedo entender una cosa, que mi mirada no tiene que estar en el hombre, sino en Jehová. Amén. Y el profeta comprendió eso, mi hermano. En esto, él iba comprendiendo. Y ando buscando un salmo acá, como se me apagó la laptop, no me acuerdo dónde es que está este salmo. Ando buscando un salmo. Salmo 73, Miguelito. Quiero que mire usted lo que dice en el Salmo 73. Yo lo leía y decía, verdaderamente muchas veces nos comportamos así. Mire lo que dice el Salmo 73, versículo 1, y luego el versículo 2, y luego me voy a brincar a otros más, pero el versículo 1 y 2, mire lo que dice. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y detente ahí, Miguelito. Pásate otra vez al 1, sí. Mire qué lindo lo que él dice. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Lo es, ¿verdad? Pero eso nos pasa mucho. Nosotros entendemos eso. Nosotros sabemos muy bien que Dios es bueno, que Dios es un Dios de misericordia. Nosotros sabemos todo eso. Pero nos pasa algo, lo que le pasó a él en el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. En cuanto a mí, él diciendo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y ahí detente, Miguelito. ¿Por qué cree usted por qué este hombre estaba hablando de esa manera? Y está hablando casi como Habacuc. Él sabía que Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, y en otra manera estaba diciendo, pero ¿por qué está pasando esto? Y mire por qué razón, el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y quién de nosotros no nos da envidia cuando miramos uno de esos Mustangs que a mí me encantan? De los más nuevos, y digo, ingrato, men. Ni conoce de Dios, ni sabe quién es Dios, y qué carrazo anda. Yo paso por unas colonias donde voy a la Walmart, yo creo que los hermanos saben, allá en Rosseville, unas colonias que antes de llegar a la Neighborhood Walmart, casas chuladas de casa. Y yo conozco a unos allí porque son los que trabajan en mi planta. Ni conocen a Dios, ni saben quién es Dios. Y muchas de las veces nosotros tropezamos y nos resbalamos y casi nos deslizamos y nos apartamos de Dios y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ellos sí tienen y por qué yo no tengo? Yo soy tu hijo, tú dices que todas las riquezas son mías, que todo me lo das a mí, ¿por qué ellos sí tienen y yo no tengo? Y sabe que mucha mente, tristemente, mi hermano, se va de las iglesias por eso. Y dice, yo no voy a servir a un Dios que me mantiene pobre. Mejor me voy para el mundo y me hago rico. Pero Cristo dijo también, pues, ¿sabes qué? Y lo dice, eres un tonto porque puedes ganar todo el mundo entero. Pero ¿de qué te sirve si tú pierdes tu alma? Y muchas veces se nos olvida esto a nosotros. Pero déjeme brincarme a los siguientes versículos que él está hablando. Ok, el versículo 12, Miguelito. El versículo 12 del Salmo 73. Mire lo que sigue diciendo. Lo voy a ir leyendo aquí de mi Biblia porque hay palabras que no las puedo mirar ya. Dice el versículo 13. El 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Y el versículo 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. El salmista está diciendo, pues en vano busco a Dios entonces. En vano he limpiado mis manos, en vano he vivido bien. Y decía el Habacuc, decía de la misma manera, en vano estoy viviendo bien, todo miro que está mal, miro violencia y tú, Dios, no actúas. Como diciendo, Dios, yo creo que tú no tienes control entonces. Tú no eres el Dios que hablas de antes, que tú tienes control de todo. Pero verdaderamente Dios sí tiene control de todo.
El versículo 16. Cuando pensé para saber esto, dice, fue duro para mí hasta que entrando, en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como dice, como el sueño de que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y vamos a brincar hasta el versículo 22. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. El salmista dice, verdaderamente esto me costó a mí aprenderlo y me siento ahora como una bestia delante de ti, de no saber que los impíos van a perecer y que yo, por portarme bien, tú me vas a recibir en gloria. Y luego allí es donde él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Hasta entonces comprendió. Y muchas veces, mi hermano, hasta entonces comprendemos nosotros. Miramos, como le digo, que en ningún momento, mi hermano, por eso es que dice fe en medio de la adversidad. En ningún momento dudemos de Dios, mi hermano. ¿Está tardando la venida de Cristo? Sí, son 2000 años que se viene diciendo que Cristo viene, pero ¿sabe qué? Dios está siendo paciente. Y le aseguro que muchos de nosotros ingratos tal vez estamos mal delante de Él y Dios dice, estoy teniendo misericordia de ti también, cabezón. Entiende, arrepiéntete. Compórtate bien, cambia tu vida, cambia tu manera de ser. Y muchas veces no lo comprendemos, como lo estaba haciendo con Habacuc. El Señor le estaba diciendo, mira, cabezón, tú también. Comprende que yo tengo el control. No más que yo tengo mi tiempo. Primero hablo, tengo misericordia, no entienden, luego viene la ira. Y es lo que tenemos que comprender, amén. Y me voy a ir avanzando más, como decía, muchas de las veces cuando todo marcha bien, no le damos también espacio a Dios para que trabaje en nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta que cuando todo está bien hasta lo hacemos más flojos? No leemos la Biblia, no oramos, no venimos, ni queremos venir a la iglesia, estamos todo bien. No necesito buscar de Dios, tengo buen trabajo, tengo dinero en el banco, no necesito buscar de Dios. Y ahí es donde el Señor viene y dice, ok, creo que necesito tocarte tus vacas o tus ovejas para que comprendas que no vas a depender de tu dinero, de tu trabajo, del hombre, sino de mí. Amén. Lo mismo hace de la misma manera, como le digo, con el pueblo de Israel y lo va a seguir haciendo con nosotros de la misma manera. Amén. En todo, hermano, pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es nuestro único socorro y como dijo el salmista también, que fuera de Él no deseamos absolutamente nada en esta tierra. Amén. Otra de las cosas que también la fe tiene que tener un punto de referencia, el cual Dios es solemne en Él. En otras palabras, que, como yo decía, un ejemplo que más le puedo dar, mi hermano, en el confiar en Dios, es que nuestra fe no tiene que ser como una, ¿cómo se llama? Ancla, si no me equivoco, son las que tienen los barcos. Usted no va a tirar su fe al agua sin que esa ancla esté amarrada de algo. Si usted nomás la tira, se va a perder en el mar y no va a detener su barco que usted quiere detener. Pero si usted le amarra un lazo y sabe que ese lazo está asegurado en su barco y usted lo tira en el agua, ese barco se va a detener. Y lo que le quiero decir es con esto, es que nomás no usted va a decir yo creo en Dios, sino que usted tiene que entender la soberanía y el poder de Dios. Cuando usted comprende esas cosas, entonces su fe sí viene a ser una fe activa y eficaz. Amén. De la misma manera, como le digo, el Habacuc entendía un poquito, pero no mucho. Ahora sí, me voy a brincar los últimos versículos ya. Estábamos en el versículo 18, Habacuc 3:18, Miguelito. Y ya nomás voy a leer el 19 y vamos a ir cerrando con esta clase. Amén. Entonces dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora sí, el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El último parte, hermano, en sí no es el versículo, eso nomás dice el jefe de los cantores. Este era lo que era el libro de Habacuc.
Este es el capítulo 3. En sí era un canto que muchos de los salmos, no muchos, varios de los salmos también se cree que el profeta Habacuc los escribió. Por eso es que este dice el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Eso no es parte del versículo, no se confunda, ¿ok? Eso es lo último que está en la Biblia que dice. No sé por qué lo tienen en los versículos de la Biblia, pero el versículo nada más es: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y ese es el último versículo del libro de Habacuc. Y es lo que comprendió, y espero que usted de la misma manera, mi hermano, comprenda eso también. Que el único que le va a dar la fortaleza y la fuerza, como lo dice el libro de Isaías 40, 29 al 31, dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El único que nos va a ayudar, mi hermano. Y se lo digo por experiencia. No ponga la confianza en el hombre. No se confíe de que diga: no, pues donde yo me estoy yendo mal, pues voy con el pastor y el pastor ora por mí y ya todo se solucionó. Como decía el hermano, sí, nosotros oramos por usted. Pero si usted no tiene una fe fija en Dios, va a tambalear. Va a tambalear como este profeta, va a tambalear como el salmista del Salmo 73, va a tambalear como muchos. Así es que aprendamos como dijo Pablo. Yo he aprendido, dijo, a vivir en riquezas, en escasez, y con todo, dice, yo me mantengo contento. Tenga o no tenga, yo soy feliz, porque dice, y luego el versículo 13, si no, ¿sabes qué, Miguelito? Ponlo, Filipenses 4, 11, 12 y 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El 12, si vivir humildemente y sin tener abundancia, o en todo, o por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para como tener en abundancia, como para padecer necesidad. Y mire lo que dice, y muchos no sabemos este versículo, pero no sabemos por qué. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así no hayan vacas en los corrales, mi hermano. Así no hayan ovejas. Tal vez no hayan frutos en los árboles. Con todo diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si esté pasando por un problema, mi hermano, lo único que le puedo dar en mi consejo es: agárrese de Dios. Confíe en Él. Aunque usted sienta que no está ahí, que no le escucha sus oraciones, Él está ahí, nomás está mirándolo, está mirando muy bien. Si usted como alumno va a pasar la prueba de fuego que está pasando ahorita. Y cuando sale, el Señor mismo lo va a fortalecer, lo va a bendecir y lo va a poner sobre sus pies nuevamente, como pies, como dijo Habacuc, como de siervas. Amén. Así es que es la clase de este día, mi hermano. Espero que en algo nos haya ayudado y comprendido que solamente en Dios es que podemos estar confiados y solamente en Él es que vamos a salir victoriosos. Amén. Nos ponemos de pie. Creo que no hay peticiones en este día, pero siempre vamos a seguir pidiendo por las que ya se han puesto y porque Dios nos siga ayudando a seguir hacia adelante. Amén.